entonces cómo funcionaban las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Si nosotros teníamos aquí nuestro triángulo rectángulo, es decir, aquí está nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados, y analizamos, por ejemplo, las razones trigonométricas para este ángulo alfa, ¿ya? Nosotros tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Entonces, las razones trigonométricas asociadas a este ángulo, ¿quiénes son? Por definición, el seno va a ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Para este triángulo es lo que hemos llamado A partido por la hipotenusa, que es C. Si nosotros hablamos del coseno, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Para nuestro triángulo es B partido en C. Y la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Para nuestra figura es lo que hemos llamado A partido en B. Una vez que nosotros tenemos el triángulo y tenemos definidas las razones trigonométricas para el triángulo, queremos pasarlo a la circunferencia unidad. Entonces, fijaos en lo siguiente. Vamos a traspasar esta imagen del triángulo rectángulo dentro de una circunferencia. Entonces, venimos para acá. Y si os dais cuenta, muchas veces una de las preguntas que salen en clase es ¿por qué trabajamos con la circunferencia de radio 1? ¿Qué pasa si trabajáramos con otra circunferencia de otro radio? Bueno, ahí uno podría entrar a profundizar cómo se construye, pero al final, dentro de lo que es buscar el valor del seno, el coseno, la tangente de un ángulo, es lo mismo si estamos trabajando con un radio 1, con un radio 2, etc. Y como veis, este ángulo alfa corresponde a una apertura. Entonces va a dar igual si nosotros estamos teniendo un radio mayor o un radio menor, porque el ángulo es el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con aquel que nos genera valores más fáciles para poder trabajar las razones trigonométricas. Entonces, fijaros, si nos quedamos con la circunferencia unidad, que es aquella que tiene radio 1, significa que cualquier radio de esta circunferencia vale 1. Tomamos este radio que corresponde a la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. Y si os dais cuenta, esta hipotenusa llega a un punto de la circunferencia. Ese punto de la circunferencia tiene unas coordenadas x e y. El x corresponde al desplazamiento horizontal desde el origen. El y nos va a corresponder va a ser el desplazamiento vertical desde el origen. Entonces, si os dais cuenta y os fijáis en este triángulo que hemos armado dentro de la circunferencia con radio 1, este triángulo, el radio corresponde a la hipotenusa de este triángulo, y si os fijáis en ese triángulo y en este, he mantenido los colores para que os dierais cuenta cuál es la asociación que hay entre ambos triángulos. Entonces, fijaos en lo siguiente. El A, que era el cateto opuesto, en este caso ahora es el I. El B, que era el cateto adyacente, en este caso es nuestro X, el desplazamiento horizontal. Y el C, que era nuestra hipotenusa, ahora es el radio de esta circunferencia que sube. Entonces, si nosotros sabemos calcular las razones trigonométricas en el triángulo, sabemos calcular las razones trigonométricas en este triángulo dentro de esta circunferencia. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora nosotros vamos a decir que el coseno y el seno van a estar asociados a esas coordenadas de ese punto x e y. Ahora, en una segunda parte, vamos a ver cómo profundizar en esta circunferencia unidad. Pero lo que quiero es que os deis cuenta que, por lo tanto, nosotros pasamos de este triángulo a la circunferencia unidad de una forma muy natural. Y por último, un tercer paso, que eso lo veremos en otro vídeo, lo que vamos a hacer es pasar de esta circunferencia unidad a las funciones trigonométricas. ¿A través de qué? A través de ir haciendo girar estos puntos por la circunferencia, que nos van a ir dando distintos ángulos. Para cada ángulo vamos a tener razones trigonométricas con unos resultados, y eso, si nos centramos por ejemplo en la función seno, ya en la función seno que está acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviendo el ángulo de la circunferencia unidad, estamos moviéndonos por los puntos de la circunferencia y estamos buscando los resultados del seno. Y eso se genera luego nos da lugar a una función de este tipo. Pero eso lo vamos a ver en un paso más avanzado.